Tragedia en México, al menos 5 personas murieron y casi 50 resultaron heridas tras registrarse un incendio en un centro comercial. Las llamas habrían iniciado en un negocio de comida y se extendieron rápidamente a otras tiendas. Crisis eléctrica, gobierno alertó que se alcanzó una cifra inédita en la demanda eléctrica. Justamente uno de los estados afectados por la inestabilidad del sistema eléctrico es Anzoátegui. Jesús Albino nos cuenta más. Inicialmente los cortes eran interdiarios y tenían 4 horas de duración. Ahora son 2 o 3 veces el mismo día, de 4 a 5 horas de duración. Los habitantes de la entidad denuncian que la situación se ha venido intensificando. Además, piden a Corpoelec publicar un cronograma establecido para poder planificarse y que el impacto de las suspensiones del servicio eléctrico sea menor en sus vidas diarias. El ARA ONG denuncia que los cortes eléctricos aumentaron en más de 300%. Juan Manuel Oviedo con el adelanto. El Observatorio Ciudadano Activos por la Luz reportó en el área metropolitana del estado Lara un considerable incremento en los cortes eléctricos durante las primeras semanas de mayo de 2026. Tras cerrar abril con 511 interrupciones de cortes superiores a 4 horas que afectan al sector comercial y el suministro de agua y, por supuesto, la calidad de vida. Gracias, Juan Manuel y Jesús. Hoy también en la emisión meridiana tenemos que segunda onda tropical avanza hacia Venezuela. Se espera que toque tierra la próxima semana. Efectivos de la Guardia Nacional capturaron a 4 hombres por presunto abigeato en fincas del estado Bolívar. 6 CPC incautó más de 200 kilos de droga durante un operativo en el estado Lara. En los deportes, horas complicadas para Arbeloa, ya que saldría del banquillo del Real Madrid tras la pelea de Tchouaméni con Federico Valverde. Hoy en Lo Actual les traeremos un especial dedicado a todas las madres que, además de deslumbrar en alfombras rojas, también se desenvuelven en el rol más bonito de la vida. Esto y más en minutos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Tengan todos buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana del noticiero Televen. Héctor Matos y Claudia Hernández estaremos acompañándolos en esta hora de información y es un placer acompañarles como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más importantes hasta el momento. Comenzamos. La crisis energética en el país continúa en medio de racionamientos y planes de recuperación. Ayer el gobierno nacional alertó que se alcanzó la cifra inédita en la demanda eléctrica, siendo la más alta en la última década. Héctor Matos nos tiene información al respecto con un reporte. Héctor. Así es, Claudia. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, ingeniero Juan José Ramírez, informó este jueves 7 de mayo que el país alcanzó un hito sin precedentes en el consumo eléctrico. Esto al registrarse una demanda de 15.579 megavatios. Esta cifra representa el pico más alto reportado en los últimos 9 años. De acuerdo al comunicado oficial, este incremento es consecuencia directa de la persistencia de altas temperaturas y el impulso del crecimiento económico que atraviesa el país. Estos factores han presionado al sistema eléctrico nacional a niveles no vistos en casi una década. Ahora bien, ante el incremento histórico de la demanda, el Ejecutivo Nacional anunció el despliegue inmediato de equipos técnicos para facilitar y ejecutar maniobras de estabilización y protección del CEN.
El objetivo, garantizar el equilibrio del servicio frente a las contingencias climáticas. El gobierno también informó que se están realizando inversiones estratégicas en infraestructura para fortalecer la capacidad de generación de energía a mediano y largo plazo. Estas acciones buscan contrarrestar dificultades operativas derivadas de las sanciones y asegurar una respuesta efectiva al crecimiento del consumo eléctrico. Por otra parte, a partir de este viernes iniciará una convocatoria nacional que incluirá a los siguientes sectores: industrial, privado, académico, científico, para discutir un plan de recuperación y transformación del sistema eléctrico nacional. En paralelo a este anuncio, las autoridades instaron al sector privado que posee fuentes propias de generación para que hagan un uso responsable de las mismas, especialmente ante el pronóstico de altas temperaturas para las próximas 48 horas. El Ejecutivo busca un consenso nacional para robustecer el servicio mediante la incorporación de nuevas fuentes de energía. Finalmente, el Gobierno Nacional ratificó la prohibición absoluta de la minería digital en todo el territorio como una medida de protección al sistema eléctrico nacional. Se anunció la activación de un plan de supervisión muy riguroso en conjunto con órganos de seguridad ciudadana para identificar y desmantelar granjas de minería ilícitas. En la misiva, el Ejecutivo advirtió que quienes infrinjan esta disposición serán sancionados con todo el peso de la ley, señalando que esta actividad representa una carga crítica que compromete la estabilidad del servicio para el resto de la población. Precisamente el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, ofreció una recompensa para quien aporte información verificada sobre granjas de minado clandestino. Recordó que esta actividad está prohibida en la entidad, por lo que quien incurra en tal delito será penado por la ley. Bueno, yo voy a pagar $1.000 por cada información correcta y fidedigna que me haga llegarle a granjas de criptomonedas, a gente que esté minando en nuestra circunscripción, en nuestros circuitos, sobre todo los circuitos que están protegidos. Y bueno, y si usted está en un circuito que no está protegido y me da la información, yo igualito le pago $1.000. Tiene que estar certificada la información. Bueno, sin duda es un tema de importancia nacional, por ello el llamado es a mantener el consumo consciente desde casa, para que todos podamos aportar nuestro grano de arena en esta contingencia. Claudia. Gracias, Héctor. Y son varias las entidades afectadas por esta inestabilidad del sistema eléctrico. Precisamente, el Observatorio Ciudadano Activos por la Luz registra en el área metropolitana del estado Lara un incremento del 350% en la frecuencia de los cortes eléctricos en apenas las primeras semanas de este mes de mayo. Con el monitoreo de esta red, abril cerró con 511 interrupciones del servicio, la cifra más alta registrada en lo que va de 2026. Vislumbran que mayo está encaminado a superar esa cifra. La situación había mejorado, ¿no? y se habían reducido mucho el número de cortes y el tiempo de los cortes. Pero en abril y en lo que va de mayo, las costas se han incrementado muchísimo. En un día hemos tenido más de 30 sectores afectados y superando los 30 cortes en un día, y también la suma del tiempo de los cortes está sobrepasando las 140 horas. De acuerdo con nuestros registros, eso no ocurría desde octubre del año 2024. Entonces pareciera que la situación se ha agravado y estamos regresando pues a las crisis que teníamos hace muchos años. Sostienen que los bloques de racionamiento superan las 4 horas continuas, en su mayoría sin previo aviso, situación que también afecta el suministro de agua y al sector comercial. Desde el Observatorio Ciudadano Activos por la Luz esperan que se realicen inversiones que conlleven a la solución de la crisis eléctrica que no solo afecta a los larenses, sino a todo el país. Desde el estado Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen.
Pero los constantes cortes eléctricos también retrasan el despacho de gas natural vehicular, afectando la operatividad de las unidades y la movilidad de los usuarios, según denuncia el sector transporte en el estado Lara. Giovanni Peroso, máximo representante del gremio, señaló que las interrupciones del servicio eléctrico superan en ocasiones las 4 horas continuas. Esta situación obliga a los conductores a pernoctar en algunas estaciones de servicio para poder equipar sus vehículos. Como consecuencia directa, se ha reportado una marcada disminución de autobuses en circulación por las calles de Barquisimeto. Los dueños de las estaciones de servicio no quieren, que era el convenio que anteriormente habíamos llegado, que era que cuando llegara el suministro eléctrico ellos seguían trabajando. Entonces lo que hacen es cerrar las estaciones y eso hace que los trabajadores entonces amanezcan en las estaciones de servicio para poder surtir. Y allí que estamos viendo largas colas en horas pico, no es porque estemos en ninguna acción, sino que es simple y llanamente el paro técnico porque no tenemos suministro del gas. En la región existen más de 3.000 autobuses para funcionar con gas natural. Ante la crisis, el gremio también exige un incremento en el cupo de combustible subsidiado en las estaciones de servicio destinadas para tal fin. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. Habitantes del estado Anzoátegui denuncian suspensión del servicio eléctrico hasta 3 veces al día en bloques de 4 a 5 horas de duración. Piden a Corpoelec la presentación de cronogramas para poder tomar previsiones. Jesús Albino, corresponsal de la entidad, nos tiene el reporte. Gracias por el contacto. Efectivamente, los habitantes de la zona norte del estado Anzoátegui, esto es Barcelona, Puerto La Cruz, Guanta y Lechería, señalan que constantemente se registran fallas en el servicio eléctrico de 4 a 5 horas de duración. Aunque inicialmente era solo una vez al día, ahora son 2 o hasta 3 veces al día. La suspensión del servicio en cada sector. Hasta 3 veces al día se va hasta 3, 4 horas. Son momentos que, cónchale, vivimos, cónchale, pésimo pues. Hasta 2, 3 veces. Se van 5 horas, en veces se va a la 1 y aparece el otro día a la 1, a las 11, a las 10 de la mañana. No tiene horario. La luz donde yo vivo se va todos los días, en veces se va en la mañana. Bueno, ahorita, por ejemplo, ya se fue. Viene llegando como a las 2 de la tarde. Ayer se fue a las 3, llegó a las 8 de la noche. Eso bueno. Y se fue toda la semana. A veces se iba en la mañana, después se iba en la tarde. Y ahora, bueno, ayer se fue al mediodía y llegó como a las 5 de la tarde. Quienes habitan en la zona norte del estado Anzoátegui solicitan que se realice un cronograma efectivo para poder planificar sus actividades diarias y saber cuándo va a ser suspendido el servicio y de esta manera no verse tan afectados. Es la información que tenemos por los momentos desde el estado Anzoátegui. Continuamos los estudios en Caracas. Gracias por el reporte. Sin embargo, el gobierno ya trabaja para solventar esta situación. Más de 190 averías eléctricas fueron atendidas por la alcaldía del municipio José de Guanipa en el estado Anzoátegui durante el mes de abril. El mandatario local, Pedro Martínez, indicó que llevaron a cabo un importante esfuerzo en la atención de averías eléctricas durante el pasado mes, logrando atender un total de 194 incidencias en diversos sectores de la localidad. Además, instalaron 3 transformadores y realizaron mantenimientos de pica y poda de árboles cercanos a tendidos eléctricos. Destacó que este trabajo fue realizado por cuadrillas de servicios públicos que, aunque no tienen responsabilidad directa sobre el suministro eléctrico, se han comprometido a ofrecer apoyo a los técnicos de Corpoelec. La mayoría de las averías atendidas correspondieron a caídas de guaya, un problema recurrente que afecta a la comunidad. A pesar de que la gestión del servicio eléctrico recae en Corpoelec, los trabajadores municipales han estado colaborando activamente para mitigar el impacto de estas fallas en la población. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. El gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, rechazó el decreto de centralización del servicio de agua potable por parte del gobierno nacional. El mandatario regional expresó que deben tener conciencia respecto a la eliminación de empresas hidrológicas regionales, ya que ante las diferentes problemáticas relacionadas con este servicio en la entidad, se debe trabajar de manera conjunta, apartando las diferencias políticas. ¿Y qué podemos hacer nosotros, que tenemos una responsabilidad frente al pueblo? Bueno, atender la gente. Es decir, es un decreto que es inoficioso prácticamente, porque a pesar de ello, que nos quitan esas competencias, nosotros tenemos que atender a la población y darle agua.
Y es lo que estamos haciendo aquí en el municipio de Tinaco. Y es lo que tenemos que seguir haciendo en todas las comunidades del estado, Cojedes. Lo que se impone en lo adelante es que mientras más cercano esté el servicio y mayor pequeñas empresas de agua se tengan en los municipios, en los estados, esas empresas de agua, coordinado con las empresas de agua nacional o con este caso con Hidroven, pueden atender con mayor eficiencia el servicio de agua. Galíndez ofreció estas declaraciones durante la inauguración de un pozo de agua de más de 100 metros de profundidad para la atención de 500 familias en el sector Caja de Agua del municipio Tinaco. Desde el estado de Cojedes, María Yacivid Bolívar, Televen. Tras la solicitud realizada por el Ministerio Público, hoy funcionarios del 6CPC llevaron a cabo la exhumación del cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció bajo custodia del Estado. El proceso de exhumación se llevó a cabo en el cementerio Parque Jardín La Puerta, en Hoyo de la Puerta, Estado Miranda, lugar donde fue enterrado tras fallecer la noche del 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo por una insuficiencia respiratoria aguda, secundaria a un tromboembolismo pulmonar, según detalles compartidos por el Ministerio para el Servicio Penitenciario. Duró 10 días hospitalizado al ser ingresado por una hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo. Quero Navas había sido detenido el 3 de enero de 2025 por funcionarios de la DIGESIM por presunta conspiración y terrorismo. Partidos políticos y ONG expresaron su posición frente al caso de Víctor Hugo Quero. Coinciden en exigir respuestas a las instituciones pertinentes ante las múltiples interrogantes sobre lo ocurrido. La Plataforma Unitaria Democrática condenó el fallecimiento, rechazando el silencio de las instituciones del Estado, exigiendo una investigación seria, independiente y transparente que esclarezca las circunstancias de su detención y posterior deceso. Desde Primero Justicia cuestionan la tardanza del Estado en reconocer el fallecimiento de Navas, por lo que piden justicia y reparación a su familia. Los partidos COPEI y Fuerza Vecinal también lamentaron este hecho, solicitando determinación de responsabilidades y acompañamiento a su familia. Por su parte, el Foro Penal exige una investigación inmediata e independiente para conocer las causas de la muerte. Consideran que se aplicó un ocultamiento sistemático de esta información a su familia durante casi un año. La Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía de Estados Unidos, en colaboración con socios internacionales, retiraron uranio altamente enriquecido en Venezuela. Esta se trata de la culminación de una operación que retiraba todo el uranio restante de un reactor de investigación heredado en Venezuela. El administrador de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía, Brandon Williams, calificó este hecho como una señal de que Venezuela está restaurada y renovada. Y antes de la pausa le damos la bienvenida a Albanis Saray, ¿Quién nos trae un adelanto de lo actual? Buenas tardes, Albanis, cuéntanos. Feliz tarde para toda Venezuela. En un adelanto de lo actual, les contamos que Miley Cyrus recibirá oficialmente su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La entrega se realizará el próximo 22 de mayo y se podrá ver completamente en vivo a través del sitio oficial del Paseo de la Fama. La actriz y cantante será honrada en la categoría de grabación, reconociendo su impacto en la industria musical tras casi 2 décadas de trayectoria. Este reconocimiento marca un hito histórico, ya que el artista de 32 años se convertirá en la primera persona nacida en la década de los 90 en recibir esta distinción, y creo que ha demostrado por qué la están honrando de esta manera. Muy bien, gracias, Albanis. Con este adelanto hacemos nuestra primera pausa en la emisión meridiana del noticiero. Al regreso, más información de interés para todos. Quédense con nosotros.
Este jueves se llevó a cabo el foro Realidad Sociopolítica Venezolana enfocado en el rol del ciudadano en la transformación del país. La actividad contó con la participación de las doctoras Cecilia Sosa Rosa Mármol de León y Magali Vázquez González, quienes analizaron la situación crítica que a su juicio padecen las instituciones del país. Destacaron lo oportuno de aprovechar el momento histórico que vive la nación para resolver los déficits existentes en la Constitución. Además, las ponentes abordaron la necesidad de transitar hacia un proceso electoral transparente y confiable para que el pueblo legitime a sus autoridades. Más de 50.000 millones de dólares entregó China a Venezuela entre los años 2007 y 2017 como parte de un fondo de crédito para obras de desarrollo económico y social. Sin embargo, a esta fecha solo 35% de los proyectos fueron realizados. Mardoley Prin nos cuenta más. Adelante, Mardoley. El Fondo Chino Venezolano fue creado en 2007 como un mecanismo de cooperación binacional. Permitía el financiamiento de proyectos de infraestructura y transporte, desarrollo de campos de la faja petrolífera del Orinoco, la importación de maquinaria para la agricultura y el sector industrial, además del impulso de las telecomunicaciones y desarrollos habitacionales. Los recursos eran administrados a través del Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, y el Banco de Desarrollo Económico y Social, Bandes, así que nunca pasaron por el Banco Central de Venezuela, pues fue considerado un fondo extra presupuestario y por ende pudo ser utilizado directamente por el Ejecutivo Nacional. 50.300 millones de dólares fueron desembolsados entre 2007 y 2017, siendo 2010 el año donde más recursos se recibió. Desde Bogotá, el Centro de Investigación Chino-Latinoamericano, Fundación Andrés Bello, asegura que Venezuela recibió el 45% de los préstamos de China previsto a los países de América Latina y el Caribe, convirtiéndose en el mayor deudor del país asiático, seguido por Pakistán con 39.9 mil millones de dólares. La ONG Transparencia Venezuela asegura que se financiaron 160 proyectos, pero la Fundación Andrés Bello hizo seguimiento de 82 proyectos financiados, de los cuales 57% no se culminaron. Industria y transporte fueron los sectores que más recibieron atención, con 39 proyectos, seguido por agricultura con 10 proyectos, salud 6, vivienda 5 y energía eléctrica 5 proyectos. También se apoyaron algunos proyectos de petróleo, turismo, defensa, cultura y ciencia y tecnología. Entre las obras concluidas resaltan la construcción y modernización del sistema teleférico Mucumbarí en Mérida, parte del complejo habitacional Ciudad Tiuna en Caracas, la plataforma petrolera Alula en el Zulia, la planta ensambladora Yutón en Yaracuy, la planta eléctrica para el complejo agroindustrial Santinés, la planta termoeléctrica El Palito, el satélite Miranda y el satélite Sucre para observación terrenal. Ahora bien, en la lista figuran obras que fueron entregadas, pero que luego presentaron irregularidades, como el satélite Simón Bolívar, que fue lanzado en 2008, aunque tras una falla salió de órbita en 2020. La planta termoeléctrica Don Luis Zambrano del Vigía fue concluida, pero sufre problemas técnicos, dadas las máquinas de ciclo combinado que resultaron de baja eficiencia. Además, la planta afectó los niveles freáticos de la zona y la producción agropecuaria. Se suma la unidad 6 de Planta Centro en Carabobo. Fue diseñada para mejorar el sistema eléctrico, pero se reportaron problemas de funcionamiento, además de denuncias de sobreprecio. Entre los proyectos que no se han terminado, destacan el tercer puente sobre el río Orinoco, el ferrocarril Tinaco-Anaco y 4 termoeléctricas. A pesar de ello, de los 50.300 millones otorgados, se pudieron identificar 30.707 millones de dólares, es decir, 61% de los recursos. Al sacar cuenta, quedan en el aire poco más de 19.000 millones de dólares. La ONG Transparencia Venezuela detectó entre 2008 y 2011 un excedente de 4.404 millones de dólares del fondo chino con destino desconocido. ¿Esto se investigó? Pues un caso llegó al Ministerio Público, organismo que informó en 2012 sobre una averiguación por desfalco a la nación de 84 millones de dólares del Fondo Chino Venezolano que habían sido asignados para la producción de alimentos, pero fueron desviados a cuentas en Suiza y Portugal. En 2014 se acusó a 9 funcionarios por desviación de fondos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Entre ellos, el entonces gerente ejecutivo del Fondo Chino Venezolano en el Bandes, Javier Briceño Scott, y Pablo José González Hernández, quien fungía como gerente ejecutivo encargado.
En 2016, la Asamblea Nacional, encabezada por la oposición, inició investigaciones sobre el fondo chino. Se denunciaba la ausencia de informes de gestión sobre el uso de los recursos. Por otra parte, en 2018, en Andorra, la Fiscalía investigó a Diego Salazar, empresario y primo del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, y a la ex embajadora de Venezuela en China, Rocío Maneiro, por supuestamente facilitar el acceso de la empresa china Camp Engineering a los contratos de creación de la planta procesadora de arroz Hugo Chávez en Del Tamacuro y la construcción de la termoeléctrica Don Luis Zambrano en El Vigía. ONGs como la Fundación Andrés Bello y Transparencia Venezuela consideran que la Contraloría General eludió sus funciones frente a la opacidad del desarrollo de estos acuerdos binacionales con China. Se pide entonces investigar responsabilidades en las presuntas irregularidades relacionadas con el fondo chino que se hubiesen podido cometer durante las gestiones de Edmé Betancourt, Rafael Icea y Simón Serpa frente a la presidencia del Bandes. La presunta corrupción en el fondo chino también es investigada en China en medio de su campaña anticorrupción. Sobreprecios y sobornos en los proyectos forman parte de las averiguaciones, así que en este 2026 este tema sigue vigente y podría arrojar nuevos nombres en cuanto a responsabilidades del posible desfalco a la nación. Mientras este tema se resuelve, quedan pendientes las deudas de Venezuela a China por el fondo chino, suma que de acuerdo al grupo financiero europeo Société Générale ronda entre los 10.000 a 20.000 millones de dólares. La deuda aún se paga con cargamentos de crudo. Mardoley Prin, Televen. Gracias, Mardoley, por excelente reportaje. Y el gobernador de Carabobo, Rafael Acaba, anunció una nueva ruta aérea comercial entre Venezuela y Colombia que comenzará a operar desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia. El mandatario regional anunció que la aerolínea colombiana Wingo se incorpora a la ruta directa Valencia-Bogotá a partir del próximo 14 de julio con 3 vuelos semanales los días martes, jueves y domingo. Esto va a permitir seguramente no solamente estrechar a dos países hermanos, sino que nos va a permitir un flujo comercial de actividad económica entre el centro del país y la capital colombiana. Por su parte, la ministra de Turismo, Daniela Cabello, destacó que esta nueva ruta es también una gran oportunidad para continuar mostrando las bondades turísticas del centro y centro-occidente del país. Entonces, esta nueva conectividad nos va a permitir recibir aún mayor cantidad de turistas, darle la mejor oferta turística con todo lo que nosotros sabemos que Carabobo tiene para ofrecer, pero más allá de eso, la ciudad de Valencia, convertida en este eje dentro del centro-occidente venezolano, también permite la conectividad con todos los estados hacia el occidente del país. Y la noticia más importante, al ser una aerolínea de bajo costo, vamos a estar entregando tarifas promocionales desde $105 por trayecto, incluyendo tasas e impuestos. La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, quien también estuvo en la actividad, señaló que Wingo se suma a las 49 frecuencias que ya existen entre Venezuela y la República de Colombia. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. La segunda onda tropical avanza hacia Venezuela a 20 kilómetros por hora y se espera que toque tierra en la Guayana Esequiba entre el 10 y el 11 de este mes. Así lo reportó la ENAMED en su reporte diario. Para horas de la tarde se esperan cielos parcialmente nublados y algunas zonas despejadas. También se prevén precipitaciones de intensidad variable en Guayana, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, los Andes y Zulia, sin descartarse lluvias de menor intensidad en la región central. El CICPC incautó más de 200 kilos de droga durante un operativo en el municipio Torres, en el estado Lara. Sí, gracias por el contacto. El reporte oficial indica que el procedimiento se realizó en el caserío El Tablón. Esta zona era monitoreada y estaba bajo vigilancia de las autoridades, ya que grupos de narcotraficantes utilizaban esta ruta para evadir controles viales en materia de seguridad en las principales carreteras. Durante el operativo hecho por el CICPC se retuvo un vehículo que transportaba más de 200 kilos de presunta marihuana. Asimismo, se incautó un teléfono celular con contactos internacionales, lo que vincula el cargamento con redes transnacionales del tráfico de sustancias ilícitas en el país. La Fiscalía 11 en materia de drogas quedó a cargo de la investigación para profundizar el caso que está bajo investigación. Cabe destacar que recientemente en este mismo municipio del estado Lara fueron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana
2 hombres que llevaban 195 dediles de presunta cocaína. Los sujetos procedentes del estado Zulia pretendían llevar el cargamento hacia el estado Anzoátegui. Es la información que nosotros tenemos a esta hora desde el centro occidente del país y con esto retornamos el contacto al estudio en Caracas. Gracias por el reporte y nueva pausa en el noticiero. Al regreso, más información de interés. En Televen estamos orgullosos de ser el canal oficial de la FIFA en Venezuela y eso nos compromete a llevarlos al centro del campo, donde las lágrimas de emoción se mezclan con el grito sagrado del gol, uniendo a toda Venezuela en un solo abrazo, con la transmisión en vivo de 40 partidos que disfrutarán desde el próximo 11 de junio y durante más de un mes. Más que una fecha en el calendario, el Día de las Madres es un momento especial en los hogares venezolanos. Entre flores, abrazos y la búsqueda del regalo perfecto, los hijos intentan resumir en un detalle el agradecimiento a quien les dio la vida. Vanessa Urbano se encuentra en el Boulevard de la Plaza Venezuela y nos cuenta cómo los ciudadanos planean honrar a sus madres. Hola, gracias por este contacto. Efectivamente, el segundo domingo de mayo es una fecha que no pasa por alto, que no pasa desapercibido. El venezolano siempre trata de honrar a su madre de la mejor forma en esta fecha. La floristería, bueno, estos días suelen vender bastante, pero detrás de cada detalle y de cada compra hay una historia de amor incondicional. Pero vamos a verlo. Mucho, mi mamá es mucho para mí. Me ha enseñado a tener valores, a salir adelante, muchas cosas. Es todo, mi mundo, mi motivación. Una persona segura que me hace sentir segura y me hace sentir bien. Del mundo, mi mundo, todo. La que me dio todo, la que me dio la vida, porque aparte, bueno, ella es mamá y papá también. Y aunque los comercios de tecnología, de peluquería, de calzado y de ropa suelen incrementar sus ventas en estos días, los caraqueños indicaron que el mejor detalle que pueden darle a sus madres es tiempo de calidad. El Día de la Madre de regalo, bueno, mi mamá es una mujer muy deportiva, lo más probable es que sean unos zapatos y unos conjuntos deportivos. Ahora, para celebrar el día, quizás una tortica, una parrilla, bueno, el tiempo lo dirá, vamos a ver. Que la quiero mucho y que siempre voy a estar con ella. El valor de una madre es incalculable. La invitación es a celebrar, no solamente este domingo, sino todos los días, la presencia de ese pilar fundamental de cada hogar venezolano. Feliz día a todas las madres. Vanessa Urbano, Televen. Gracias, Vanessa. Y la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, destacó el papel de la mujer dentro de la Fuerza Armada Nacional durante un acto de formación de cadetes en el estado Lara. La mandataria nacional manifestó su orgullo al asegurar que el 34% de los soldados que se están formando para ser parte de la FAN son mujeres. Resaltó la importancia de la preparación de esta generación para ser los próximos líderes del futuro. Y la soberbia no es exceso de confianza, es una distorsión de la realidad en un entorno de alto nivel. La soberbia es el error de cálculo más costoso porque nubla el juicio y rompe la cadena de mando estratégica. A diferencia del orgullo, que se basa en logros reales, la soberbia es la creencia de superioridad absoluta. Quien la padece deja de escuchar porque asume que nadie tiene nada valioso que aportar. En las organizaciones esto se traduce en puntos ciegos catastróficos. Por lo general, el soberbio ve en la crítica como una afrenta personal o un signo de ignorancia del interlocutor. Tiende a pensar que sus competidores o adversarios son más débiles o menos inteligentes de lo que realmente son. Paradójicamente, la soberbia suele ser una coraza para una inseguridad profunda. Necesitan que el entorno les confirme constantemente su estatus.
El líder soberbio se rodea de aduladores. Esto corta el flujo de información real, dejando al líder tomando decisiones basadas en una fantasía. La soberbia impide admitir errores, lo que lleva al estancamiento o al colapso. La humildad no es debilidad, es precisión. Es la capacidad de ver las cosas exactamente como son, incluyendo las propias limitaciones. Un hombre que conoce su alcance real es mucho más valioso que uno que cree que no tiene límites. Representantes de Venezuela listan detalles de su defensa para el próximo lunes en la Corte Internacional de Justicia sobre los derechos del territorio Esequibo. Nosotros estamos, preparando para el equipo jurídico, el equipo político, el equipo técnico, nuestra presentación para el día lunes, precisamente donde el mundo, donde la República, donde Venezuela va a ver realmente la verdad y las razones históricas que nos asisten para llevar a sentar a la República Cooperativa de Guyana a negociar cara a cara en favor de la paz, en favor de la convivencia, en favor del entendimiento entre dos naciones que somos vecinos y que vamos a seguir siendo vecinos. Nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso revisaremos la información del panorama internacional, también el acontecer deportivo. Amigos, iniciamos el recorrido internacional en México, donde 5 personas murieron y 46 resultaron heridas tras registrarse un incendio en un centro comercial. Las llamas iniciaron en un negocio de comida y se extendieron rápidamente a otras tiendas. En cuanto a los heridos, 20 fueron atendidos y dados de alta en el lugar, mientras que 26 fueron trasladados a distintos hospitales. En Estados Unidos, 17 personas han resultado heridas y alrededor de 500 viviendas se han visto afectadas tras el paso de 3 tornados en el condado de Mississippi. Las tormentas dejaron daños generalizados, pero sin víctimas mortales, mientras los equipos de emergencia y los propios vecinos siguen evaluando el alcance del impacto. Tomas aéreas muestran edificios arrasados, vehículos destrozados y árboles arrancados de raíz en amplias zonas. En Indonesia, 3 personas murieron durante la erupción del volcán Dukono. El fenómeno natural sorprendió alrededor de 20 escaladores que se encontraban en la zona. La erupción ha provocado una enorme nube de unos 10 kilómetros de altura y ha obligado a la declaración de una alerta provisional en las localidades circundantes. Un gran incendio forestal se extendió este viernes por la zona prohibida de Chernóbil tras la caída de un dron cerca de la central nuclear abandonada. El fuego afectó aproximadamente 1.180 hectáreas. Los servicios de emergencia ucranianos trabajan para evitar la propagación del incendio, agravado por el viento fuerte, la sequía y la presencia de minas en algunas zonas, lo que ha dificultado las labores de extinción. Y el Pentágono publicó lo que describió archivos nunca antes vistos sobre los fenómenos anómalos no identificados, encendiendo la conversación sobre la vida extraterrestre. La desclasificación de los archivos relacionados con lo que se considera contactos alienígenas responde a la orden del presidente Donald Trump de iniciar un proceso de identificación y publicación de los datos gubernamentales sobre este tema. Faltan 34 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Feliz viernes, amigos televidentes, les saluda Alejandro Parra y vamos a iniciar con nuestro repaso de la información deportiva. Como escucharon, faltan 34 días para el inicio del Mundial de la FIFA y el dato que les tenemos el día de hoy es con el número 34. Y respecto al altercado entre Aurelian Tchouaméni y Federico Valverde, el Real Madrid anunció una sanción económica más grande en la historia del club. 500.000 euros para cada jugador, 1 millón de euros entre ambos futbolistas, tras uno de los escándalos más grandes en la historia del club blanco. Además de la multa a ambos futbolistas, se les abrió un expediente disciplinario debido a la gravedad de la situación. Además de las consecuencias financieras y disciplinarias, el futbolista uruguayo, tras unas pruebas realizadas, estaría de baja más de una semana al ser diagnosticado con un traumatismo cráneoencefálico. Esto le impediría jugar el clásico de este fin de semana contra el FC Barcelona. Y un nuevo venezolano llega a un roster de las grandes ligas.
Esto ocurre luego de que los angelinos de Los Ángeles anunciaran que Omar Martínez subirá al equipo grande tras la baja de Travis d'Arnaud y Logan O'Hoppe. El receptor zuliano de 24 años llega al Big Show tras 8 años en diferentes circuitos de las ligas menores, donde ha bateado de por vida para 2.38 y esta campaña lleva 4 cuadrangulares con el equipo de Salt Lake City. Se espera que haga su debut en la serie de este fin de semana, en la que los angelinos viajan a Canadá para enfrentarse a los azulejos de Toronto. Con esto finalizamos la información deportiva por esta semana y los dejo con mis compañeros. Gracias, Alejandro, y hacemos la última pausa en el noticiero. Al regreso, lo mejor de la farándula y el espectáculo en lo actual. No se lo pueden perder. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos. Yo soy Albanis Aray y ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Hoy les preparamos un especial dedicado a todas esas madres que vemos triunfar frente a millones de personas. Pero fuera del escenario, muchas de ellas viven el papel más importante de todos, y es el de ser mamás. En este recuento hablaremos de esas artistas que en este 2026, además de conquistar cámaras y alfombras rojas, también le dieron la bienvenida a una faceta llena de amor, sacrificio y entrega. Comenzamos con la reconocida actriz, cantante y modelo española Úrsula Corberó, quien junto a su pareja, el actor argentino Chino Darín, se convirtieron en padres el pasado 9 de febrero de un niño llamado Dante. La actriz compartió en sus redes sociales fotos de su vida diaria como mamá primeriza, expresando que siente un amor que no le cabe en el cuerpo. Hailey Stanfield, la actriz y cantante, dio su bienvenida a su primera hija en abril de 2026, fruto de su relación con el jugador de la NFL Josh Allen. En el anuncio de su embarazo se hizo público en diciembre de 2025 mediante un emotivo video en sus redes sociales. Actualmente la pareja ha optado por mantener la privacidad de su hija, compartiendo mensajes de felicidad, pero sin revelar aún detalles de cómo es el nombre o imágenes del rostro de la bebé. Sofía Richie Grange, quien es madre de 2 hijos junto a su esposo, el ejecutivo discográfico Elliot Grange, anunció el nacimiento de su segundo bebé el 25 de marzo de 2026. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió una tierna fotografía de su hija mayor, sosteniendo al recién nacido, acompañada de la frase "Los amores de mi vida". Asimismo, la modelo ha sido abierta sobre su experiencia con la maternidad, colaborando incluso en colecciones de moda infantil. La actriz Cameron Díaz y su esposo, el músico Benji Maiden, anunciaron el 4 de mayo de 2026 el nacimiento de su tercer hijo, un niño al que han llamado Nautas Maiden. Dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales, expresando que se sienten felices, emocionados y profundamente agradecidos por la llegada del nuevo integrante. En el espectáculo latino tenemos a la cantante y actriz mexicana Dulce María, reconocida mundialmente por su papel en RBD. La mexicana anunció el pasado 27 de marzo de 2026 el nacimiento de su segunda hija, Fernanda, describiéndola como una bebita mágica, fruto de su matrimonio con el productor Paco Álvarez. Además de las famosas ya mencionadas, otras celebridades que sorprendieron al anunciar su embarazo este 2026. Estas fueron las actrices Natalie Portman y Eugenia de York. Cambiamos radicalmente de tema y les contamos que Hailey Bieber aseguró sentirse limitada por la atención mediática de su matrimonio con Justin Bieber.
En una entrevista para la lista Time 100 de las empresas más influyentes de 2026, la modelo y empresaria describió su situación como incómoda y extraña, señalando que la vida pública añade una capa de dificultad a su relación. Expresó que a menudo se siente incomprendida desde una perspectiva externa y que solo personas en posiciones similares pueden entender realmente esa presión. A pesar de los desafíos y los persistentes rumores de crisis, ha enfatizado su compromiso con Justin, afirmando que lo llevan un día a la vez y que él es quien mejor la entiende. Estas confesiones ocurren en un contexto donde la pareja ha tenido que desmentir múltiples veces rumores de divorcio, mientras equilibran la crianza de su hijo con carreras profesionales. Amigos actuales, finalizamos las informaciones por el mediodía de hoy. Vuelvo con mis compañeros al set principal. Gracias, Albani. Finalizamos esta emisión del Noticiero Televen. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Feliz fin de semana y feliz Día de las Madres a todas esas venezolanas que día a día dan su vida por sus hijos.